Trabajo en un parque nacional. No diré el nombre del lugar y tampoco del país para evitar curiosos. Llevo casi un año trabajando como guardabosques. En todo este tiempo no había visto nada fuera de lo común. Mi trabajo consistía en evitar que la gente hiciera fogatas o que acampara en sitios donde era posible que fueran atacados por algún animal salvaje. La gente por lo regular siempre busca adentrarse más allá de lo permitido, guiados quizá por la experiencia de la aventura, pero ignoran que hay muchos peligros potenciales. El siguiente no sé si sea uno de ellos, ya que logré salir airoso. Fue una tarde, casi al caer el anochecer. Estaba dando mi recorrido final para terminar el día laboral y regresar a mi cabaña. Caminaba por un sendero cuando el viento arrastró frente a mí un globo. Este flotó unos centímetros y cruzó el camino. Después de cruzar, terminó por adentrarse en la maleza. Giré la vista al sitio de donde salió ese globo y miré que fuera del camino había más de ellos. Blancos, rojos, azules, negros y muchos más colores. Mierda. Limpiar esto me tendría aquí un par de horas más. Salí del sendero y me adentré para ver de dónde salían tantos globos. Me adentré aproximadamente 3 kilómetros y esto no parecía tener final. Si hubiese encontrado uno o dos, no sería extraño, pero parecía que alguien había montado una fiesta infantil en este lugar. Honestamente al principio no me pareció raro, pero alguien realmente se esforzó para joder con mi trabajo. Pensé en qué tan probable era que una tienda de globos con helio perdiera todo un lote de varios cientos de globos. La ciudad más cercana estaba a 200 kilómetros y parecía casi imposible la idea de que todos esos globos terminaran aquí. Tomé mi radio y llamé a uno de mis compañeros de trabajo para que me echaran una mano con esto. Russell contestó casi al instante. Aquí Águila Calva, dijo, en un tono bromista. Russell era mayor que yo y siempre le hacía bromas con respecto a su prominente calvicie. Tengo un problema con una fiesta infantil. ¿Qué? Dijo confundido. Hay una enorme cantidad de globos aquí y necesito retirar todos los que me sea posible. Pásame tus coordenadas y voy hacia allá. Le di mi ubicación y respondió. Recibido ornitorrinco, Águila Calva afuera, y enseguida cortó la conversación. Casi inmediatamente crujieron unas ramas a lo lejos. Caminé hasta tratar de dar con el sonido. Tal vez encuentre al responsable de esto. Me adentré un poco más y a varios cientos de metros miré algo de movimiento entre los árboles. Caminé y al estar a una veintena de metros encontré a un payaso. Este me daba la espalda y no se movía. Me acerqué hasta tenerlo a poco más de 10 metros. Llevaba unos guantes de muchos colores, como si tuviera un arco iris en las manos. Su camisa de manga larga llevaba colores chillones en diagonal. El pantalón tenía un color amarillo en una pierna y azul en la otra. Sus zapatos eran completamente rojos. Oiga, no puede estar aquí, ya va a oscurecer, dije, pero no recibí respuesta. A esta distancia solo veía cómo los hombros ascendían y descendían. Eso era señal de su respiración. El payaso saltó y volteó a donde yo estaba. Di un sobresalto y retrocedí unos pasos. El payaso se sostuvo el estómago y parecía reír a carcajadas. Digo, parecía porque de su boca no salía ningún sonido. Pasó un dedo bajo su párpado y lo sacudió como si limpiara sus lágrimas. El gesto fue tan exagerado que solo los niños lo encontrarían gracioso. ¿Puede retirarse de aquí? Ya está por caer la noche, le dije, y solo se rascó la cabeza. Luego levantó el índice como si se le hubiera ocurrido una idea.
Sacó la lengua por la comisura de sus labios y comenzó a subir y bajar el pulgar como si tuviera un mechero en las manos. Después de varios intentos de su mano salió una llama que iluminó un poco el lugar. Sonrió y comenzó a voltear de izquierda a derecha como diciendo, «Problema solucionado». La llama creció y el guante comenzó a incendiarse. Llevó una mano a su mejilla y después hizo una cara de desesperación tan falsa que realmente no sentí ganas de ayudarlo. Torpemente se quitó el guante y lo arrojó al aire. De un momento a otro el guante desapareció y fue reemplazado por un chillido. El guante increíblemente se había convertido en un murciélago. Francamente, hace muchos años que este tipo de actos me han dejado de sorprender, pero no pude evitar abrir los ojos por lo increíble de esto. Regresé mi atención al payaso. Este abría y cerraba la mano como asegurándose de que no había sufrido ninguna quemadura. Frunció el ceño y volvió a abrir y cerrar la mano, pero más lento. Luego abrió los ojos como si tuviera pánico y su mano cayó al suelo. Su mano aterrizó en el suelo como si hubiera aterrizado un gato. Luego la mano comenzó a correr con los dedos alrededor del payaso como si fuera una araña. El payaso comenzó a dar saltitos como parodiando a una señora que le tiene fobia a los arácnidos. Después se detuvo e hizo un gesto como si hubiera recordado que era su mano. Esta se quedó quieta y el payaso la acechó como si fuera un tigre frente a un antílope. Después se arrojó al suelo sobre la mano y ésta pudo escabullirse del agarre. Su mano trepó por su espalda y en un movimiento rápido la atrapó con la otra mano. No sé qué trucos usó, pero esto era realmente muy realista. La mano se retorcía como si tuviera vida propia. En una escena exagerada, el payaso la sacudió y la azotó contra el suelo. Después de un par de golpes se quedó inmóvil. Se la llevó a los labios y comenzó a soplar con un ademán exagerado. La mano se empezó a inflar hasta cubrir totalmente al payaso. Después reventó y un enjambre de moscas escapó del guante. Cuando los insectos se dispersaron, miré al payaso atrás del enjambre moviendo las palmas de izquierda a derecha como diciendo ¡Tarán! Luego levantó una ceja como si se dijera a sí mismo ¡qué público tan exigente! Sonrió y levantó el índice como si tuviera otra idea. El cabello del payaso consistía en 2 conos que más que conos parecían cuernos. Comenzó a tirar de su cabello como si quisiera arrancarlo, pero increíblemente el cabello comenzó a crecer más y más. El prestidigitador le daba forma a los cónicos cabellos hasta que tuvieron una forma de cornamenta. Levantó los pulgares y sonrió. Llevó sus nudillos al mentón y volvió a sonreír. Después, con el brazo derecho, comenzó a jalar el brazo izquierdo como si quisiera desprenderlo. Un crujido como de huesos rompiéndose se escuchó, y su brazo se estiró y se estiró hasta tocar el suelo. Luego hizo lo mismo con el otro brazo, y sus nudillos colgaron hasta tocar el suelo. Después levantó los pulgares, y luego levantó un brazo y se rascó la barbilla como diciendo, algo más le falta a esto. El payaso comenzó a jalar su camisa a la altura de sus costillas. El sonido de los huesos nuevamente apareció y el payaso se ensanchó. Mientras llevaba a cabo todo el proceso noté que un líquido negro salía de su nariz roja y el mismo líquido lo pude ver en la sonrisa blanca que tenía. ¿Acaso se está haciendo daño? Cuando su torso se extendió casi 2 metros como si fuera una hoja de papel, se sentó sobre la hierba que había bajo sus enormes zapatos. Pasó su mano por su frente como si limpiara un sudor que yo no veía. Luego, tiró de sus piernas hasta que alcanzaron una dimensión irreal. Con dificultad se puso de pie. Casi medía 3 metros. Puso un brazo sobre el suelo y empujó la coyuntura del codo en sentido opuesto. Un sonido de ramas hizo eco. Luego hizo lo mismo con el otro brazo.
Después, con su peso, quebró la coyuntura de sus rodillas, llevándolas al sentido opuesto. La rodilla cedió con el peso y en automático se quebró. Maldita sea. Aún me pregunto por qué no salí corriendo de allí inmediatamente. Frente a mí tenía un enorme payaso que fingía ser un alce. Su cabeza se veía muy pequeña para el enorme cuerpo que se había hecho. Comenzó a mover la cabeza de izquierda a derecha como si quisiera escapar de arenas movedizas. Una parte de su cuello se rompió y salió un brazo. Lo sacó y comenzó a salir de su cuerpo. Sí, ya sé lo estúpido que suena, pero así fue. El payaso se abrió paso por su cuello y luego cayó al suelo. Detrás de él estaba su otro cuerpo, el que tenía forma de animal. Se levantó y se sacudió el polvo. Luego me dio la espalda y acercó la mano a la enorme pata que antes era su brazo derecho. Volvió al ademán de tener un mechero y luego prendió en llamas la parodia de alce. Esta se incendió en segundos de una manera casi caricaturesca. Solo miré un flash y después solo el humo y la ceniza flotaban en el aire frente al payaso. Este sacudió las manos como diciendo, «Trabajo terminado». Luego se giró a mí, levantó las cejas y enseguida hizo una O con la boca. Después se tambaleó de un lado a otro como si la cornamenta de cabello pesara mucho. Después de titubear un poco le ganó el peso y fue a dar de cara al suelo. Comenzó a palpar en su bolsillo trasero y metió la mano. Después la sacó y levantándola lo más alto posible para que yo las mirara, hizo unas tijeras con los dedos. Sí, puedes burlarte de mí si quieres, pero increíblemente cortó la cornamenta hasta que quedó su característica cabellera en forma de cono. Tocó con cuidado su cabello y luego hurgó en uno de sus bolsillos. Al sacar la mano extendió su brazo frente a él como si hubiera extraído un espejo. Hizo un ademán como si arreglara su cabello. Luego llevó su puño a su mejilla como si dijera, «Soy todo un galán». Cambió de brazo y luego hizo el mismo gesto. Cuando su puño tocó su cara, retrocedió como si hubiese recibido un fuerte golpe. El payaso frotaba su mejilla como queriendo aliviar algún dolor. Después, tomó una pose ridícula, como si quisiera boxear contra el hombre invisible. Abrió mucho las piernas y comenzó a dar puñetazos al aire. Avanzaba hacia adelante y luego retrocedía dando saltitos en la punta de sus zapatos. La verdad no reparé en ese momento en que los zapatos por el tamaño debían doblarse por la flexibilidad y el peso. Luego, señaló al bosque con un gesto retador. Le decía a su rival que fuera por él. El payaso volvió a tomar la pose de boxeador inexperto y parecía esquivar golpes moviendo la cabeza de izquierda a derecha. En su función de combate, el payaso recibió un golpe invisible que le arrancó la cabeza. Esta rodó unos metros de él. Tocó el lugar donde antes tenía cabeza y dio un saltito de sorpresa. Después se arrodilló y comenzó a buscar en el suelo. Sí, lo sé. Debí salir corriendo. Tras fracasar en su búsqueda, se puso de pie y se rascó la cabeza en el lugar donde antes tenía cabeza. Levantó el dedo índice y caminó con un paso titubeante. Extendió los brazos frente a él y caminó hasta su cabeza. Sin querer la pisó y tropezó. Su cuerpo perdió el equilibrio para después caer sobre su trasero. La cabeza quedó a sus pies. Tocando el suelo, sus manos dieron con su cabello. Tomó la cabeza y después extendió la manga de su camisa. Con esta pulió su propia frente para después llevar la cabeza a su lugar. Se levantó y juntó las palmas en una señal de disculpa con un público que él solo veía. Después de disculparse, se sacudió el polvo. Entre las palmadas sobre su pantalón, el payaso se dio cuenta de algo. Había un fino hilo atorado en la manga de su camisa. Levantó una ceja y jaló de un hilo una y otra vez. La camisa comenzó a desaparecer poco a poco, mientras a sus pies se hacía un montículo de hilo. Conforme la cabeza se fue descosiendo, noté que bajo la playera se veían sus intestinos. El payaso miró sorprendido y tiró más rápido. El descosido llegó hasta sus costillas y sus huesos se veían. Metió las manos entre sus intestinos y los sacó. Después buscó algo en su bolsillo trasero y sacó de nuevo sus tijeras hechas con los dedos.
cortó una gran parte de su intestino y luego hizo un nudo en un extremo. Luego lo llevó a sus labios y sopló. Eso me recordó a los globos largos con las que hacen figuras. Cuando terminó de inflar, hizo un nudo en el otro extremo. Movió las manos tan rápido que en pocos segundos se había hecho un perro. Lo puso sobre el suelo y comenzó a saltar como si el payaso fuera su dueño. El perro corrió a su alrededor y después saltó tras unos arbustos. El cánido se perdió de mi campo visual. El payaso sacó un pañuelo blanco de un bolsillo y lo agitó al viento, despidiéndose del perro. Payaso estúpido, pensé. Este payaso debía ser el más desorientado al no saber la diferencia entre el espectáculo de un payaso y de un mimo. Como si hubiera leído mis pensamientos, hizo un gesto de sorpresa y puso una cara pensativa. Llevó la palma de su mano a su mentón y con el índice tocó una de sus mejillas. El pulgar tocaba la otra. Hizo un gesto sobreactuado como si buscara algo en el suelo. Hizo otro gesto de sorpresa y se inclinó por una rama. Esta tenía la longitud de 1 metro aproximadamente. Sostuvo los extremos del palo y lo puso por sobre su cabeza en vertical. Luego lo descendió frente a él lentamente. Mi palpitar se aceleró cuando, al pasar la rama delante de él, la ropa cambió de los colores chillones característicos a blanco y gris. Puso la rama en el suelo y se apoyó sobre ella. Sonrió satisfecho y, sobreactuando nuevamente, miró los guantes de arcoíris que todavía llevaba puestos. Frunció la nariz como si estuviera oliendo algo putrefacto y se los quitó. Debajo había otros guantes, pero completamente blancos. Sostuvo los guantes con el pulgar y el índice. Luego volteó a todos lados como si no supiera dónde tirarlos mientras que con la otra mano se cubría la nariz. Levantó una ceja y luego se encogió de hombros. Los arrojó por sobre su cabeza y se prendieron en llamas en el aire. El mimo hizo un ademán de sacar una soga invisible y larga de sus pantalones. Hizo un nudo y como si fuera un vaquero experto la arrojó a donde yo estaba. Pueden llamarlo sugestión si quieren, pero puedo jurar que en ese momento sentí que algo me atrapó. El mimo tiró de la soga y avancé algunos pasos. Me paralicé de miedo en ese instante. Luego se escuchó el crepitar de mi radio. Escuché la voz de Russell. «Águila calva, ornitorrinco, ¿me copias?», preguntó, y luego continuó. «He llegado a tu posición, pero no hay globos ni señal de ti. ¿Dónde estás?». En ese momento el mimo detuvo su actuación y se quedó quieto como estatua. Tomé la radio y dije, «No sé dónde estoy». Una sonrisa imposible se dibujó en la cara del mimo y una risa parecía venir de todas direcciones. Mostró sus dientes sonriendo. Pude ver varias filas de dientes puntiagudos y chuecos en su boca. El crepitar del radio se escuchó de nuevo, pero ya no entendí nada de lo que me dijo Russell. En ese punto yo ya estaba corriendo sin dirección. Las ramas crepitaban detrás de mí por sobre las copas de los árboles. Corrí y no supe cuánto tiempo ni cuál fue la cantidad o distancia que hayan cruzado mis piernas. Mis pulmones ardían por el esfuerzo sobrehumano. Yo era ateo, pero honestamente ese día recé para salir vivo de ahí. Mi linterna la perdí en la carrera y avanzaba sin rumbo fijo. A lo lejos una sombra se movió entre los árboles y choqué con ella. Era Russell. «¿Qué te pasa, Chris?», dijo mientras me tomaba de los hombros. Yo solo respondí, «Vámonos a mi cabaña». Quizás solo para tranquilizarme me dijo, «Es por acá», y me guió. Cuando llegué puse el tablón para bloquear la puerta. Solo hasta entonces traté de calmarme. Russell a mis espaldas me preguntó, «¿Qué pasó?», y yo solo respondí, «Mañana te cuento». Hoy duerme sobre el sofá. La cabaña no era grande. La estancia en la que estábamos era casi todo. Solo había una cama, el sofá y una puerta extra que llevaba al retrete. Me tumbé sobre la cama y casi inmediatamente me quedé dormido. La luz entraba por la ventana. Quizá ya estaba cerca de ser mediodía. Me incorporé y miré que Russell ya no estaba aquí. El tablón en la puerta tampoco estaba, lo que significaba que mi compañero había salido. Me levanté para echar un vistazo afuera.
Al abrir la puerta me paralicé. Ahí sobre el suelo de madera había un globo. Este tenía unas palabras escritas y me hacían una pregunta. ¿Te gustó mi presentación? Sentí las primeras arcadas reptando hasta mi garganta y luego volví al estómago. Ese día renuncié. Metí mis pertenencias a la mochila y me mudé al otro extremo del país. Actualmente trabajo en un centro comercial y los bosques los evito a toda costa. ¿Alguna vez has tenido una de esas sensaciones en las que crees que algo está mal? Aunque no durante el día, sino durante la noche. Me refiero a ese sentimiento súbito de pavor que te ordena despertarte. Gracioso. Es como si la maldad nocturna emanara algo que tu cerebro sabe captar. Tuve una de esas sensaciones recientemente. Me forzó a despertarme a las 2 o 3 de la madrugada. Cuando sientes esto, por lo general, te quedas acostado fingiendo sueño, o si te sientes osado, echas un vistazo alrededor de la casa. Tras fracasar en encontrar algo, regresas a dormir inevitablemente. Eso es lo que debía haber hecho. Me hubiera quedado dormido. Esa noche me senté, derecho en mi cama, por un largo rato. Me quedé sentado mirando fijamente a la oscuridad de mi habitación, antes de darme cuenta que estaba despierto. Luego, el miedo hizo efecto. Esa sensación opresora que compacta tu pecho y serpentea en su camino por toda tu garganta. Estaba solo y con la mirada dilatada sin razón alguna. No podía oír los signos típicos de un allanamiento o los sonidos fantasmagóricos de la fuga de alguna válvula. Sin pensarlo más, me levanté y caminé hacia la ventana, que daba a la parte trasera de la casa. Abrí solo lo suficiente la cortina como para asomar mi cabeza y me enfoqué en el patio, iluminado por la luz de la luna. Afuera, dando saltos en mi jardín, estaba un payaso. Tenía pliegues en sus mangas y cuello, pantalones abultados y zapatos flexibles. Su rostro, pintado de blanco, era rematado por una nariz roja de goma. Sin duda alguna, era lo último que hubiera querido ver en la madrugada. Bailaba en silencio total, repitiendo un paso con el que posiblemente divertiría a los niños. Lo miré con fascinación tensa mientras recorría mi jardín. Intenté ignorar ese bulto creciente en mi pecho. El intruso se movía deteniéndose ocasionalmente para jugar con mis herramientas de jardinería o para oler las plantas incipientes. Lo siguiente fue que se balanceó en un movimiento ridículo hasta un retoño de roble para luego desaparecer. Parpadeé repetidamente. No era posible. Caminó detrás de la delgada planta infante, pero no regresó del otro lado. Tuve que haber podido mantenerlo en la mirada hasta el último momento, pero no fue así. Fue como si el payaso hubiera cruzado una puerta escondida detrás o cerca del retoño. Deseé que todo fuera una especie de sueño lúcido. Pretender que nada sucedió era más fácil que asimilar la realidad. El payaso regresó noche tras noche. Llegué a verlo bailar en mi patio por semanas. Al final de cada noche desaparecía de la misma manera. Una noche desapareció detrás de una manguera de jardín, solo para reaparecer detrás de la podadora. Esta noche lo encontré cavando un agujero en mi patio. Nunca lo había visto hacer algo como eso antes. El pensamiento que tuve en ese momento fue que el payaso estaba cavando mi tumba. El agujero se hizo más y más profundo conforme iba cavando. Llegó al punto en el que el suelo se alineó con su cabeza. Una vez que terminó, salió y se paró frente al agujero sin moverse. Repentinamente giró su cabeza a mi ventana. Mi corazón latió tan fuerte que pude sentir el hierro en mi paladar. Estaba a punto de alejarme de mi ventana cuando se movió. Lo miré agacharse y arrancar una flor. El payaso puso el tallo entre sus dientes y plantó firmemente la pala en la tierra. Luego estiró unos tirantes imaginarios y admiró su trabajo como si fuera un granjero. Mi corazón pulsaba aceleradamente en este punto, pero estaba aliviado de no haber sido visto. Como si esa cosa hubiera leído mis pensamientos,
Se giró para encararme. Nunca pensé que añoraría a un paro cardíaco. Escupió la flor y corrió con sus pies aleteando a los lados. Se detuvo a unos metros de la casa, sonriéndome con sus sucios dientes anaranjados. Luego señaló el agujero llamando mi atención, como un niño que acaba de terminar su pintura con los dedos. Me quedé congelado en mi lugar. Lo único que pude hacer fue negar furiosamente con mi cabeza. La sonrisa del payaso se desplomó y se rascó la cabeza, como si estuviera confundido. Avanzó al agujero y lo señaló nuevamente. Lo hubiera mandado a comer mierda si pudiera. Se quedó de pie ahí por un momento. Después actuó enérgicamente y comenzó a bailar. El muy cabrón desapareció detrás de una pala. Estuve a la espera de que apareciera nuevamente en mi jardín como antes. Comencé a rezar silenciosamente para que así fuera, pero después de unos segundos escuché la puerta de mi closet abrirse.